No, Eric Rosas. Ya te estoy poniendo un nombre de conductor de televisión, Eric. Sí. Es que eres como un artista aquí en el Estado de México, ¿no? Empujando todas las cuestiones de energía. Sí, algunos temas de energía. Y ahorita, antes de entrar al programa, comentábamos sobre nuestro primer programa que Eric y yo tuvimos, que era sobre un clúster de fotónica. De fotónica. Sí. Fotónica es luz. La luz. Luz es energía. Todas las tecnologías que tienen que ver con la luz. Sí. Eso es lo que involucra la fotónica. Y en este caso era construir todos los, digamos, insumos necesarios para algo que en ese momento me parece que era sobre el láser. Sí, la fotónica es una tecnología habilitadora de muchos sectores. Genera prácticamente toda la infraestructura que se requiere en las telecomunicaciones, en los transportes, en la agricultura, por supuesto en la parte energética, en la manufactura. Entonces estamos hablando de productos, componentes como pueden ser las células fotovoltaicas, los LEDs, pero también láseres para corte, para soldadura, para muchas aplicaciones, para miniaturizar todas las componentes de los aparatos electrónicos, la fibra óptica, por supuesto, para telecomunicaciones. Todo eso es fotónica. Entonces es un sector horizontal que no genera por sí mismo productos, como puede ser un vehículo, un avión, una computadora, pero realmente si tú quitas toda la parte fotónica, pues no te queda nada de la tecnología, no está habilitada. Es por eso que se llama una tecnología habilitadora. Efectivamente, eso es la fotónica. Y me decías que van lentos, que no avanza, que hay incertidumbre en el sector empresarial para invertir. Proyecto Your Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Your Blue. Sí, efectivamente, mira, bueno, el clúster ha estado moviéndose, realmente es un proyecto bastante ambicioso, es el primer clúster de esta industria, no solo en México, sino en Latinoamérica, pero sí hemos sentido en las últimas semanas, los últimos meses, pues una incertidumbre en el sector industrial respecto de si hacer o no inversión. A mí me ha pegado eso que mencionas, sí, en lo que es la publicidad dentro del programa, dentro de Your Blue. Tenemos un 30% de menos anunciantes de los que teníamos en años anteriores y pues sí nos preocupa, ¿no? Porque tienes costos de producción y en el caso de la fotónica pues tienen costos, ¿no? Sí, la verdad es que pues digamos, yo creo que algunas de las señales que se han enviado desde el gobierno federal respecto de las decisiones de realizar o no algunos proyectos han sorprendido en general a la industria, en este caso fotónica, que va en el otro sentido, ¿no? O sea, mientras la industria fotónica, por ejemplo, impulsa la generación de energías limpias, renovables, como puede ser la solar, pues aquí México ha tomado decisiones de seguirle apostando a las carboeléctricas o a las refinerías de combustibles fósiles. Entonces esos mensajes como que no hacen sentido hacia afuera, y ahí es donde nosotros estamos teniendo problemas, por ejemplo, en esos casos. Ahorita que mencionas esto, y de acuerdo a las políticas mundiales, le va a pegar al gobierno a nivel mundial, de acuerdo a los acuerdos de París, al protocolo de Kioto, a la Agenda 2030, a todo lo que se está construyendo para dejar de contaminar el planeta y reducir la temperatura. Mira, Pedro, hace unos meses el panel internacional de cambio climático presentó su informe anual, en donde pues ya se veían unos datos más complicados de lo que teníamos para la parte ambiental. Sin embargo, hace unas 2 semanas una oficina de consultoría muy prestigiada en Australia para estas cuestiones de cambio climático y de medio ambiente hizo una revisión del informe presentado por el Panel Internacional de Cambio Climático,
y encontró que los números que presentaba el reporte del PAN internacional estaban por debajo de lo que se esperaba. Eso quiere decir que, de acuerdo a esta oficina australiana, el 1.5 grados Celsius de incremento de temperatura se podría lograr mucho antes que el 2050 que se pensaba, y tan pronto como el 2030, que está a la vuelta de la esquina. Y que para el 2040 se podrían superar los 2 grados, lo que realmente hablaría de unas condiciones que honestamente nunca en la humanidad las hemos vivido. No sabemos qué implicaciones tenga, aunque pues por supuesto el panorama es muy negro, ¿no? El panorama es de olas de calor muy intensas, muy prolongadas, que podrían afectar los cultivos, que podrían afectar, digamos, condiciones ya que no hemos visto nosotros realmente, insisto, como humanidad de estos 2000 años, ¿no? Entonces es preocupante. Estaba yo en la COP16 y la idea era no dejar que llegara la temperatura del planeta a 2 grados centígrados. Ese era el límite. Así es. Pero para 2015 decían, oigan, hay que bajarlo de 3 grados centígrados. Sí. Entonces dicen, no, pues ya lo sobrepasamos, no solamente por encima, sino mucho más allá, y las condiciones, desde el punto de vista de los análisis que hemos venido realizando, es cuando menos irreversible en los próximos 100 años. Ese es el tema, y por supuesto trae asociados muchas cuestiones, tanto sociales como políticas, como económicas, ¿no? O sea, el que tengas un desbalance climático de esa magnitud hace presagiar que vamos a tener problemas de generación de alimentos, de cultivos, que vamos a tener migraciones muy importantes, y en este momento ya tenemos nosotros, particularmente en México, un tema de la migración por cuestión de seguridad. Si le adicionas el tema de migración por hambre o por problemas económicos, esto realmente puede salirse de control, no solo en México, sino en todo el mundo, por supuesto. Pero nosotros, al estar en las zonas subtropicales, subtropicales, que serían las más afectadas, sí tendríamos inundaciones severas, tendríamos, insisto, estas olas de calor muy prolongadas. Europa lleva ya una semana con récords de temperatura nunca antes vistos, por supuesto, ¿no? Y hace un mes y medio tuvo otra ola. Y son fenómenos que no sabemos cuáles vayan a ser realmente las implicaciones, pero que sí se percibe como que pues van a ser algo que va a impactar enormemente la economía. Fíjate que hacía yo el análisis y decía, a ver, para arriba, o sea, digamos de California, Chihuahua para arriba, y más allá de Texas, la tendencia es a unos fríos extremos, muy intensos, que también se están viendo bastante dramáticos, sí, claro. Bastante dramáticos, lo que es Chicago, la parte de Alaska, no se diga, Canadá, con los problemas que está pasando ahorita. Esta parte que tú mencionas de donde está México, con calores extremos, pero si vas bajando hacia el Ecuador, entonces digo, allá hay agua, digo, a lo mejor se invierte el fenómeno de la migración y se van del norte al centro de los continentes, y estaría peor. Tienes 300 millones de habitantes en el norte del continente americano, en Europa no se diga, ¿no? Tendrían claro, a bajar hacia la parte de África del Norte y la parte de India. Nada más que eso también, digamos, traería problemáticas que no conocemos, porque pues esos 300 millones de personas que habitamos en el norte de América, estamos acostumbrados, sobre todo los estadounidenses, los canadienses, a un nivel de infraestructura que no se tiene en las zonas subtropicales, ¿no? En estos países que tú mencionabas. Entonces, eso otra vez te habla pues de un choque cultural, de un choque de economías, insisto, de problemáticas que en realidad nunca hemos experimentado, que se pueden hacer unas predicciones, que se pueden aventurar algunos pronósticos, pero que en realidad no sabemos cuál vaya a ser la magnitud. A raíz de esto que estamos platicando, y del clúster de fotónica, y de tu incursión en una especie de grupo que está revisando todos los sistemas de medición para hacer más eficaz o eficiente, más precisa la producción, se genera un grupo, una asociación civil, en la que participan varios expertos, entre los cuales estás tú como vicepresidente.
¿De qué se trata este grupo? Claro, Pedro. Mira, es una organización no gubernamental, una asociación de la sociedad civil. Se llama Consejo Académico Ciudadano para la Calidad Pública y está muy relacionado con todos esos temas que estamos platicando, precisamente porque hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos de América negar el cambio climático, digamos, erosionar algunas de las instituciones que tenían los estadounidenses, que atendían de manera científica, de manera informada estos temas, como es la Agencia del Cambio Climático en Estados Unidos. Y aquí en México nosotros también hemos empezado a ver actitudes de esa naturaleza, en donde pues los únicos datos que cuentan son los datos que yo tengo, que nunca comparto, que nadie más puede conocer y nadie más puede validar. Y eso nos preocupa como sociedad, porque a final de cuentas se abren espacios para que la oscuridad de la toma de decisiones aislada, individual, pues se empiece a afectar los intereses de la población. Este consejo lo que busca es ofrecer información documentada, disponible, pública, verificable, veraz, para que la sociedad pueda realmente contrastar todas las políticas públicas con la realidad. O sea, nosotros estamos platicando ahorita de que necesitamos tener una política energética que acompañe precisamente a todos los acuerdos que México ha firmado de manera internacional, como puede ser el Acuerdo de París, y en donde la construcción de una refinería, el fomento del consumo del carbón para generar energía, pues parecen ir precisamente en el sentido opuesto, por comentarte algún caso. Otro es, por ejemplo, el de los recortes importantes que ha sufrido el sector de ciencia y tecnología, en donde se ha acusado a la comunidad científica de que ha usado de mala manera los recursos públicos, pero no se demuestra nunca que eso efectivamente pasó, y mientras sí se afectan programas que son fundamentales para la generación de talento para México, ¿no? O sea, los programas de becas para los jóvenes que pueden ir a estudiar sus posgrados, a prepararse en todas las disciplinas que necesitamos, los propios centros de CONACYT de investigación, que muchos podrían dejar de operar este año porque no tienen el recurso, experimentos que llevan años en observación y que de repente, porque no tienen para pagar electricidad, por decirte algo extremo, pues se van a colapsar. En fin, todas estas políticas públicas tienen, yo creo, que tener la alimentación de una asociación que no tenga intereses sino más que los de proteger su entorno y a la sociedad misma. Esa es la idea del Consejo Académico Ciudadano para la Calidad Pública. ¿Cuándo empezó a funcionar este consejo? Nos tomaron protesta con la representación del gobernador del Estado de México el pasado 18 de julio. La verdad es que tenemos, por supuesto, varias carteras. Yo particularmente soy vicepresidente temático para Ciencia, Tecnología e Innovación, pero tenemos otros compañeros que son vicepresidentes para Economía, para Educación, para salud, para deportes, etcétera, y pues estamos armando todas las agendas ya en paralelo. Ya estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando, tratando de transferir toda la información que nosotros tenemos hacia las nuevas generaciones, insisto, de formar una opinión propia, informada, verificable, en los diversos temas que se presentan. ¿Quién es el presidente, Eric? El presidente es el licenciado Eduardo Jaramillo Rodríguez, es una persona muy conocida aquí en el Estado de México, es una persona que tiene una larga trayectoria dentro, digamos, de la actividad de la administración pública en el Estado. Él ha sido capaz de aglutinarnos a muchos perfiles, no lo digo por mí, pero realmente todos mis compañeros son gente que ha tenido un desarrollo profesional destacadísimo en sus respectivos ámbitos. Tenemos a alguien que ha sido, por ejemplo, director de Interpol para México, o a alguien que ha estado como subdirector en la Comisión Nacional del Deporte, y son, digamos, esos perfiles, esas experiencias, pues las que nos ayudan a generar una opinión sustentada, informada y muy valiosa. Eduardo Jaramillo. Eduardo Jaramillo Rodríguez. Presidente del Consejo. Presidente del Consejo Académico Ciudadano para la Calidad Pública. Para la calidad pública. ¿No tiene nadie en el área de comunicación? Sí, como no, es nuestra amiga Dulce. Dulce. Así es.
Es la que vicepresidenta del área de comunicación. Ella es la encargada de la comunicación social Oye, qué padre. del Consejo, así es, Egresada de la Universidad Autónoma. del Estado de México. Sí, comunicóloga ella. Qué bueno que estén realizando esto porque es muy importante. Y ahorita que mencionabas que hay la negación del fenómeno, pensando en Trump, hace una semana hicimos un programa donde decíamos, es que no le cuadran las cifras a Trump. Y no le cuadran, pero la temperatura sigue subiendo o sigue bajando, el clima sigue cambiando, los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos. Ahorita que hablabas de que a lo mejor no sabíamos qué es lo que iba a pasar en el futuro, a lo mejor tendríamos que ir al pasado para interpretar el futuro y entonces veríamos las migraciones de los neandertales y todos en las glaciaciones, buscando dónde cobijarse, ¿no? Sí, bueno, efectivamente están esas referencias que tampoco es algo que nosotros hayamos tenido la oportunidad de constatar, que es algo que se ha estudiado a través de los fósiles, todo eso. Sabemos que pueden ser muy complicadas, como llevar a una especie de extinción. Y otra vez, yo insisto que este es un problema que a la humanidad en particular nunca le ha tocado vivir, es decir, la humanidad ha visto pestes, ¿no? Ha visto guerras, pero nunca ha visto un cambio climático, nunca ha vivido en los 5.000, 10.000 años de civilización, los que tú quieras, 2.000, los que tú quieras tomar, realmente nunca el planeta ha estado sujeto a un cambio climático de la magnitud de la que nosotros hemos provocado como humanidad. Esto es causa del egoísmo del hombre, de la avaricia, de la codicia, del abuso, la ignorancia, o simplemente porque la ignorancia, no sabe qué está pasando. Yo creo que es la codicia, principalmente la codicia. Es decir, nosotros ya sabemos que el calentamiento global se genera principalmente porque nosotros liberamos grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Sabemos cómo podemos no liberar esas cantidades de dióxido de carbono y sin embargo pues las seguimos liberando. Las seguimos liberando porque hay intereses económicos detrás, porque no somos capaces de encontrar maneras de sustituir, económicamente quiero decir, porque tecnológicamente las hay, pero no somos capaces de sustituir esas fuentes, ¿no? ¿Qué pasa si Ford de repente dice puro automóvil híbrido y solar y eléctrico vamos a estar produciendo? Pues mira, abarcaría el mercado, ¿no? El segmento. Pues ese es el tema, ¿no? Que a lo mejor ellos tienen ya una producción planeada para los próximos 30 años y dejar de producir sus vehículos, dejar de insertarlos en el mercado, pues les significa a ellos pérdidas enormes que no están dispuestos a aceptar. Ese es el tema otra vez, ¿no? Porque tecnológicamente está resuelto, o sea, nosotros podemos tener vehículos eléctricos que nos den cierto rendimiento, que nos den cierta comodidad, que nos ofrezcan un servicio adecuado, pero no somos capaces de hacer ese cambio. En 2010, el que era el secretario adjunto de la ONU, Achim Steiner, me decía, pues ya tenemos el avance, la ciencia, el conocimiento, la tecnología para abatir el problema del calentamiento de la Tierra con políticas públicas en un mes. Así es. En un mes. Y le dije, ¿por qué no lo hacen? Nada más, no lo quieren hacer, prefieren que se destruya este planeta. Sí, yo coincido absolutamente. Es por eso que este Consejo Académico Ciudadano para la Calidad Pública lo que busca es pues dar una opinión, insisto, sustentada en la información que pueda ser verificable y que pueda ayudar a balancear un poco las decisiones que se toman a veces unilateralmente desde la parte gubernamental. Imagínate que México se convirtiera en puntero sobre políticas públicas ambientales, no de palabras, sino de hecho. El tema, Pedro, es que más nos valdría hacerlo, porque nosotros estamos en una zona de muy alto riesgo. Es decir, nosotros tenemos una gran parte de nuestro territorio, de nuestra población expuesta pues, a los océanos. Y lo hemos visto en la última década, ¿no? Cuántos huracanes no nos han golpeado en ambas costas con resultados pues, muy lamentables. Hace un par de años venía el mayor huracán que se había visto en el mundo y de milagro no golpeó a México, ¿no? Tenemos una gran cantidad de población que vive en condiciones de pobreza, si no extrema, pues realmente mayúscula y pues lo estamos viendo. Pasamos
cada vez más los fenómenos cíclicos, como puede ser la temporada de calor o la temporada de lluvias, se vuelven más violentos y eso otra vez va a empezar a afectar a México y a nuestra población. Fíjate que es consecuencia, dices, están los dos océanos, en la parte este y en la parte oeste. Y tenemos una cordillera a la mitad, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. Y entonces vienen los fenómenos meteorológicos de los huracanes y demás, y se internan en el territorio continental y pegan en una cordillera. Vienen del lado del Golfo y pegan en otra cordillera. Y entonces vienen los cambios climáticos extremos, que ahorita estamos en verano y ayer hizo un frío impresionante, ¿no? En la ciudad en Toluca, que es fría, pero no tan fría. Bueno, y ayer que tú lo estás mencionando, la Ciudad de México, no sé si lo sepas, pero estaba a 47 grados Celsius. 47. O sea, acá nos estábamos como congelando y allá se estaban asando. Así es. O sea, pero 47 grados Celsius, Pedro, no sé, a lo mejor los colegas que nos ven en Hermosillo, en Monterrey, pueden decir, bueno, ¿de qué se quejan? Pero para nosotros es algo de lo que no estamos acostumbrados. Para la Ciudad de México, ¿no? No estamos acostumbrados. Dicen que a 60 ya se puede cocinar un huevo, ¿no? Seguro que sí. Qué impresionante todo lo que comentas, Eric, y qué importante la formación de este consejo y de la comisión que tú presides. Sí, por supuesto, y la verdad es que queremos además pues empezar a vincular a las nuevas generaciones, que a final de cuentas pues son los herederos de este planeta, de esta sociedad, de este país, para que participen no solo en política, sino que participen en todo el diseño de todas las políticas públicas que son las que nos afectan, en todos los ámbitos, en el aspecto económico, en el aspecto educativo, en el aspecto de ciencia, tecnología, innovación, en el aspecto del medio ambiente, en todos los ámbitos, que todos a final de cuentas están interrelacionados. Pues Eric, gracias por tu participación, por tus comentarios, tus conocimientos y experiencia, y por aquí nos estamos viendo. Gracias, Pedro. Gracias. Esto fue Yordlum. Pues es dramático lo que estamos viviendo en el cambio de la temperatura del planeta y la necesidad del hombre para transformar el futuro y que sea benéfico para la vida de todos. Hasta la próxima. Se despide Pedro Gómez. Proyecto Yordlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Yordlum.